Bueno, muy buenos días. Daros a todos la bienvenida a la sede de la Fundación Pons, los que habéis venido hoy aquí presencial y los que nos seguís también por streaming. Un placer para nosotros organizar una más de nuestras jornadas del ciclo Mobility City y hacerlo en colaboración con la Fundación Ibercaja. Hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que es muy interesante para todos, ¿no? Que es la presentación de la guía de las buenas prácticas en la implantación de los sistemas de bicicleta pública. Tenemos aquí nuestro panel de expertos que ahora pasaremos a presentaros y, bueno, un lujo de verdad tener también la sala llena de profesionales como sois todos vosotros que venís del sector de la movilidad. Le doy la palabra a Íñigo Aguirre, jefe de área de la oficina de la Fundación Ibercaja aquí en Madrid. Íñigo, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, María Jesús. Gracias a la Fundación Pons por acogernos un año más en este ciclo de ponencias. Muchísimas gracias también a todos nuestros invitados por acudir y a Jaime Armengol, el jefe de Mobility City. Mobility City es un espacio, para los que no lo conozcan, de Fundación Ibercaja en Zaragoza. Ejerce un poco de polo de atracción entre las distintas áreas y los distintos sectores relacionados con el mundo de la movilidad. Y, por supuesto, les invito, si no lo conocen, a que acudan a Zaragoza a conocerlo. Es además un museo de la movilidad extraordinario, yo creo que el único en su clase de nuestro país. Y bueno, pues hoy nuestro deseo es que puedan disfrutar de esta mesa redonda. Podemos aprender estos datos sobre la bicicleta en nuestras ciudades, que pues al final, ciudad grande, ciudad pequeña, el traslado en bicicleta es algo que va a ser una realidad, no está aquí para quedarse y pues la idea de la jornada de hoy es que podamos entre todos tener algún dato más esclarecedor y podamos ver un poco el panorama que se nos dibuja en el horizonte. Y sin más, muchísimas gracias a todos por asistir y les dejo con Jaime Armengol, el jefe de Mobility City en Zaragoza. Muchas gracias. Gracias a la Fundación Pons y a Impulso by Pons por contar con Mobility City en este ciclo que ya llevamos unos años haciendo. Como ha comentado Íñigo, nosotros estamos dirigiendo desde Fundación Ibercaja una iniciativa sobre movilidad que tiene diferentes facetas. La más visible es la puesta en funcionamiento de un museo tecnológico de la movilidad, que precisamente este año ha tenido una exposición sobre el mundo de la bicicleta, una exposición que hicimos en coordinación con el Bicilab de Andorra la Vella, que es un museo muy interesante. Si lo conocéis y si no lo conocéis, os recomiendo que vayáis. Y curiosamente esa exposición sobre la bicicleta convivió, tenemos dos salas de exposiciones temporales, con una exposición muy glamurosa, muy sexy, digamos, que era sobre vehículos exclusivos de Ferrari. Y estaba en la planta de abajo, Ferrari, en la planta de arriba las bicis. Cuando salían sobre todo los jóvenes, les preguntábamos, ¿no? Todos, wow, los coches, ¿no? Este coche era como el de Maradona, este son los coches de los famosos, mira, este es el que le van a dar a Carlos Sainz después de haber estado en Ferrari, porque la verdad es que eran unos modelos muy exclusivos y pocas veces reunidos. Pero los más jovencitos se quedaban un poco con la exposición de las bicis, ¿no? Porque era una exposición que hablaba de la técnica, pero había también una dimensión social, ¿no? Y recuerdo que había una bicicleta con dos manillares muy llamativa, la bicicleta para que el hombre pudiera ir acompañado o que la mujer pudiera montar en bici. Y ahí había unos carteles que explicaban que los primeros pantalones se los puso la mujer para poder pedalear, porque las que se podían comprar entonces una bici no podían pedalear. Es decir, la bicicleta, en aquella exposición demostrábamos que había tenido un punto casi civilizatorio, igualador socialmente, y que realmente ha estado siempre en la popularización de la movilidad y ha sido un ingenio que desde la draisiana del varón que la inventó para cuando el volcán erupcionó en el norte de Europa y les dejó sin cosechas pudieran seguir trabajando en el campo y desplazándose de punto a punto, desde aquel momento ha estado mucho en el avance social y en el avance económico, ¿no? Entonces, para los que no somos particularmente amantes de las bicicletas, a mí lo que me gusta son las motos, pues yo descubrí que realmente la bicicleta había tenido un carácter tecnológico, social, económico muy importante, que de alguna manera en este siglo XX quizás ha tenido otras variantes, ¿no? Pues más hacia el deporte, la competición, y que probablemente en este siglo XXI los sistemas de bici pública van a hacer algo que a mí se me quedó como eslogan también de cara a la implantación de estos sistemas, que es: ya tenemos en las ciudades sistemas de gran capacidad, metros, tranvías, autobuses, pero necesitamos sistemas de gran capilaridad y probablemente el sistema público de bicicleta es el más capilar de los que pueden desplegarse
con una inversión razonable, con unos retornos y con una garantía y seguridad de manejo suficientes. De modo que con todos estos antecedentes que simplemente ponía en colación para poner en contexto qué hago yo aquí, quería pasar ya la palabra a las personas que realmente saben de la bicicleta y que complementan muy bien, porque son tres visiones, ¿no? Una red de ciudades, un territorio, no una ciudad, un territorio, una Diputación Foral que apuesta por los sistemas de movilidad sostenible. De hecho, Bilbao pues, fue la primera ciudad en implantar los sistemas de contención de velocidad generalizados a 30 por hora en todo su término. En fin, ha sido pionera. Y luego también la parte del hardware, ¿no? La parte de la bici, la parte de Nextbike, que son líderes, ¿no? en el despliegue de bicicletas de uso recurrente y con esa combinación mágica, siempre difícil, ¿no? De diseño, durabilidad, fiabilidad, seguridad hacia el usuario que debe tener una bici que pasa por tantas manos, ¿no? Entonces, el enfoque de esta charla pretendemos que sea explicar si realmente los sistemas de bici pública que se van instalando van a convertirse en una parte importante de los sistemas de transporte público y cuáles son los atributos, las resistencias, un poco hacer un mini DAFO de cómo lo vemos, ¿no? Qué debilidades y amenazas puede tener y qué fortalezas y oportunidades generan, ¿no? Entonces hay una primera pregunta que yo quería formular a todos los componentes de la mesa, y es que con esa visión los sistemas de bici pública se están consolidando como una herramienta clave dentro de los sistemas de transporte sostenible y de movilidad urbana sostenible. Hay unos atributos: permiten aumentar la cuota modal ciclista, facilitan la intermodalidad, lo ha comentado Álvaro en su presentación, reducen emisiones, eso es evidente, mejoran la accesibilidad, también las oportunidades. Es también un sistema de movilidad activa, saludable. ¿Cuál de estos efectos creen los componentes de la mesa que son los más importantes? Empezaré y los presentaré a medida que les vaya dando la palabra por Carlos Velasco, que es jefe de sección de movilidad de la Diputación Foral de Vizcaya. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vos. Y te lanzo esa pregunta inicial, ¿no? De esos atributos de los sistemas de bici pública, ¿cómo los ves? ¿Cuáles son, crees, sus beneficios más notables y más inmediatos, los que estáis viendo en los territorios donde desplegáis estos sistemas? Buenos días y gracias por la invitación. Encantados de estar aquí. Lo primero que quería decir, si me permites medio minuto, es que me gustaría estar ahí escuchando a Álvaro y a Jaime. El contenido de la guía me parece espectacular y me gustaría estar ahí y que fuese 4 años antes, ¿no? Que fuese finales de 2021 y que hubiésemos tenido esta guía a disposición, que estoy deseando ya tenerla y estudiarla a fondo. Bueno, respecto a lo que comentas, nosotros en la Diputación Foral de Vizcaya partíamos de cero en cuanto a que queríamos poner en marcha un servicio de bicicleta pública de uso intermunicipal. Existía ya Bilbao como un servicio bastante consolidado, con muchos años ya y con muchas dificultades hasta que se asentó. Y no teníamos mucha más referencia que la del área metropolitana de Barcelona, que iba unos meses por delante haciendo un proyecto muy análogo al nuestro. Entonces, con esa vocación empezamos, pero de cero. Y es verdad que el objetivo fundamental que buscábamos era estimular el uso de la bicicleta en los desplazamientos cotidianos de las personas, y nos sorprendió que, sin tener experiencia y sin haber hecho de verdad un esfuerzo de comunicación, el sistema tuvo una acogida muy buena, muy buena. Entonces, hasta ahora, que llevamos 2 años y pico de operación, vamos tomando un poco el pulso, un feedback de las personas que utilizan el servicio, y sí es verdad que estamos consiguiendo que se incremente el uso de la bicicleta entre la población. A través del servicio Bizkaibizi tenemos los datos ciertos de cuánto se utiliza y se está utilizando con unos niveles que no esperábamos.
Pero sí que cuando les preguntamos a las personas usuarias, sí nos dicen que nos parece un poco alto, pero que hasta en un 9% de las personas usuarias han migrado del vehículo privado a la bicicleta en este tipo de desplazamientos cortos, y en torno a un 80% dicen que lo utilizan habitualmente como modo de intercambio entre la bicicleta y algún otro modo de transporte, con lo cual el objetivo que queríamos conseguir a priori estamos más que satisfechos y damos credibilidad a lo que nos dicen las personas usuarias. O sea que sí que facilitan la intermodalidad, además de haber aumentado el modo ciclista. Eso es, el modo ciclista no lo tenemos medido, sabemos lo que se está utilizando la bicicleta, pero no sabemos cuánto está induciendo el uso de la bicicleta, el tener ya esta capacidad de acceder a la bicicleta en un entorno interurbano. Son 9 municipios, incluyendo a Bilbao, aunque Bilbao solo tenemos estaciones de intercambio porque luego dentro de la ciudad se mueven con su propio sistema de bicicletas. Pero desde luego el objetivo que buscamos, y parece que se está logrando que la gente utilice la bicicleta, la intermodalidad es una aspiración que yo creo que tenemos todos y parece que también las personas lo perciben como una forma de desplazarse hasta la estación del metro, hasta la estación del autobús y demás. Y luego también si nos da la sensación, o buscamos también desde el principio, que las personas, la ciudadanía tenga más oportunidad de acceder de una manera fácil y poco costosa pues a recursos económicos, a estudiantiles, a laborales y demás. O sea que sí que conseguimos que esos atributos de oportunidades, de multimodalidad se vayan logrando. Hay una visión global, voy a pasar al extremo con Benjamín Aguilar, porque desde la red bici, que tenéis una visión más completa, ¿no? Esta es una experiencia intermunicipal, cosa que es interesante porque no se circunscribe a un ámbito solo de un ayuntamiento, de una ciudad, de un casco urbano, sino que tiene un alcance mayor. Pero vosotros tenéis una visión global y supongo que tenéis unas lecciones aprendidas de buenas prácticas, malas prácticas que han conducido a que sí estos atributos se puedan haber conseguido o no durante este tiempo, ¿no? ¿Qué visión global tenéis de la implantación de estos sistemas y sus efectos positivos, negativos? En primer lugar, gracias por invitarnos a la sesión de hoy y comparto también el interés por la guía que habéis trabajado. Es una necesidad que tienen muchos municipios y administraciones territoriales. Estas licitaciones, contrataciones se hacen cada bastantes años, bueno, depende de cada contexto, y muchas veces hay que enfrentarse a cosas que a lo mejor la persona que está al frente pues no tiene el histórico de, como se dice la vez anterior, y es una sola contratación, digamos, y es complejo a veces tener todos los elementos para poder tomar bien las decisiones. Entonces yo creo que trabajar en red, que es una cosa que ofrece la propia red, y tener materiales como guías para ubicarse, yo creo que es súper estratégico, o sea que felicidades. Y desde la red creo que podemos también darle difusión y ver cómo hacerla llegar también a los municipios. Y yo creo que, por lo que preguntabas, estamos en un momento donde se empieza a normalizar. Es verdad que los cambios duran unos cuantos años, porque estos procesos, las contrataciones son a periodos largos, pero sí que estamos en un momento en que se empieza a normalizar la visión de los sistemas de bici pública como una parte del sistema de transporte público de las ciudades, donde se normaliza que haya una estrategia de cofinanciación, que haya un gasto razonable por parte de las administraciones públicas para cofinanciar estos sistemas. Por lo tanto, yo creo que vemos indicios de normalización. Yo creo que también se puede utilizar de diferentes maneras los sistemas de bici pública. Creo que es estratégico utilizarlos para hacer crecer el cambio modal, para hacer crecer el uso de la bicicleta. O sea, no solo que el sistema tenga muchos usuarios, sino que la bici, conjuntamente con el sistema, crezca como modo y reste usuarios a otros modos contaminantes que queremos desincentivar, ¿no? Estamos en un momento donde sabemos que el transporte ocupa un porcentaje muy importante de las emisiones, y en los últimos años no hemos conseguido reducir ese porcentaje de emisiones, sino al contrario, está aumentando. Por lo tanto, la necesidad urgente de reducir emisiones en la movilidad, y también interurbana, pero también urbana, es apremiante, y por lo tanto todo lo que los sistemas de bici pública puedan contribuir a ganar ese cambio modal,
pues yo creo que es estratégico. Entonces se pueden orientar de diferente forma los sistemas, pero creo que si se orientan para ganar, y aquí hay yo creo una alineación de objetivos con los proveedores, los operadores y las administraciones públicas, ¿no? Creo que hay que encontrar ese plano donde los objetivos son compartidos para avanzar también desde un interés público, digamos, de transformación de la movilidad. Y también creo que hay un elemento simbólico que creo que es relevante, que está ocurriendo en los últimos años, donde la bici pública, el sistema de bici pública y la bicicleta en concreto, acaba siendo un cierto símbolo de la ciudad, como lo era el taxi o como era... Y esto yo creo que es muy relevante, aunque no tenga una traducción directa, pero genera un imaginario en la población de que la bici es una cosa propia para las personas, para la ciudadanía, y la incorpora como un elemento propio de la ciudad y de su movilidad. Y creo que este aspecto también es relevante tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego hay que utilizar los aparatos, las bicis, y ahí tienen que proveerse, tienen que ser robustos, tienen que... Luego hablamos de lo que hacéis vosotros, si te parece, pero ¿cómo veis que para vosotros ha sido esencial, ¿no?, la expansión de vuestro negocio con los sistemas de bici pública, la compra de flotas? ¿Cómo veis desde el proveedor de la bicicleta, cómo veis esto, ¿no? Él es Valentín Bertús, que es el jefe de desarrollo de negocio de Nextbike, ¿vale? Cuando quieras. Vale, bueno, primero gracias a todos por venir. Creo que se han dicho muchas cosas, ¿no? Pero creo que un punto importante para nosotros como Nextbike es la intermodalidad. O sea, que realmente creemos que un sistema de bicicleta pública se debe concebir como parte del transporte público, ¿no? Porque como lo has dicho bien, ¿no?, al final la bici te da una capilaridad que no te va a dar ningún servicio de metro, ningún servicio de bus. Y además esto para un coste público bastante asequible, o sea que esto es un punto muy positivo. Y realmente a lo que sirve el sistema de bicicleta pública es aumentar la atractividad del transporte público, ¿no?, en las ciudades. O sea que esto yo creo que es un punto importante. Y luego el reparto modal es muy difícil poder medirlo, ¿no? ¿Cuál es el impacto exacto del sistema de bici pública? Sabemos que, claro, va a atraer gente nueva que igual no había probado la bici antes, ¿no?, sin la existencia de un sistema de este tipo, pero es muy difícil medirlo porque depende de muchos factores, ¿no? También depende de la infraestructura que hay en la ciudad, de la sensación de seguridad que hay o no en la ciudad, las zonas 30, ese tipo de cosas. O sea que hay muchos factores que influyen y es muy difícil aislar solo el factor del sistema de bicicleta pública. Pero bueno, debe ser un factor que favorece el crecimiento de este reparto modal. Esto es importante. Y luego está el tema de la imagen, ¿no? Como lo has dicho, es verdad que el hecho de implementar un sistema de bici pública pues da credibilidad, ¿no?, a la bicicleta como modo de transporte en una ciudad. O sea que seguramente hace 20 años yo creo que no nos hubiéramos atrevido a conducir en bici en una ciudad, ¿no?, porque hay mucho tráfico, es peligroso y no había como esta legitimidad de utilizar este tipo de vehículo en las ciudades. Hoy lo es, gracias a esos sistemas, ¿no? Por ejemplo, vas a Barcelona, pues Bicing es parte integral del paisaje de la ciudad, ¿no? En Madrid, Bicimat también. Y esto, pues, yo creo que permite dar más credibilidad, más legitimidad a la bicicleta. Esto es muy importante. O sea, habéis contestado a la segunda cuestión, ¿no?, que yo os mandé, que está muy bien, ¿no?, que la estrategia estatal de la bicicleta, que se diseñó con ese propósito, ha tenido como implementación los sistemas de bici pública para generar esa legitimidad y convertirla en un modo de transporte, ¿no?, reconocible, no solo lanzado por las administraciones o tutelado, sino reconocible por los usuarios, ¿no? En esa línea de adopción del sistema de bici pública por parte de ayuntamientos, municipalidades o diputaciones forales, etcétera, ¿creéis que se está, y vuelvo a ti, Carlos, ¿creéis que se están tomando las decisiones adecuadas, niveles de desempeño, de servicio, procesos profesionalizados de operación? ¿Creéis que los sistemas que hace 20 años, ¿no?, que empezaron a desplegarse con bicis quizás más pesadas, menos, en según qué circunstancias, menos usables, ¿no?, cuestiones de orografía, etcétera, mantenimiento, ¿creéis que realmente se están implementando así? ¿O esto es una cuestión más de imagen o de política, por así decirlo? O sea, ¿en qué punto crees que está
realmente el despliegue del sistema de bici pública? Hombre, yo, hablando de nuestra experiencia, que es exitosa pero corta todavía en el tiempo, creo que estamos en el camino. Y sí es verdad que cuanto más fácil le pongamos desde la parte técnica en general a los políticos la toma de decisiones, pues más fácil van a tener el subirse al carro, ¿no? O sea que no quiero decir con esto que lo hagan por imagen o por obligación, pero que si ven que es un modo de transporte de verdad, como pensamos también y estamos convencidos de ello, pues va a ser mucho más fácil que apuesten por ello y, como bien ha dicho Valentín, a un coste muy inferior a otros modos de transporte que hacen su función de diferentes recorridos y demás. Entonces, estamos en el camino, estamos consiguiéndolo, no lo sé. Lo que yo sí creo, desde nuestro punto de vista, y por suerte trabajando en red, al final en foros como este, foros como Red Bici, foros como otras comisiones de bicicleta, de otras asociaciones, ponemos en común las experiencias y yo creo que se está trabajando en general, en todas las administraciones que yo conozco al menos, con mucha profesionalidad. Entonces, efectivamente se están trabajando con indicadores, se está trabajando con una voluntad profesional de que esto se mida, se mejore, se gestione bien el bien público, que al final es dinero público lo que estamos manejando, y el camino es bueno. Estamos, yo creo, todavía lejos del objetivo que queremos conseguir, pero que hemos emprendido un camino al que hay que dar pasos, y pueden ser de 2 en 2, mejor. Desde Red Bici tenéis una visión privilegiada porque habéis tenido experiencias, entiendo, positivas, otras más negativas o menos, o más costosas, o, en fin, que han tenido factores que han limitado su implementación. ¿Hay alguna best practice, es decir, alguien que digas, no, esta es la tarjeta de oro que hay que aplicar para cuál es el modelo ideal? En el fondo es lo que te estoy preguntando, de implementación de un sistema de bici pública. Yo creo que ha habido en los últimos años un proceso de aprendizaje colectivo donde se va viendo buenos ejemplos, cosas que han funcionado, cosas que no, y las ciudades van aprendiendo unas de otras. Sí que es verdad que ha habido diferentes fracasos en diferentes momentos. Yo creo que hay modelos de funcionamiento en los que las administraciones públicas tienen poca capacidad de intervención a largo plazo. Entonces, si las cosas no funcionan, no tienen mucho margen para corregir, para proponer cambios, para transformar la dinámica que no funciona. Por lo tanto, yo creo que es importante trabajar bien qué estrategias tiene la administración para tener un cierto control sobre cómo se desarrolla el sistema. También es muy importante las continuidades entre contrataciones para no perder usuarios entre un contrato y otro. Sí que hemos visto muchos sistemas que han quedado abandonados y que han tardado años en volver a recuperarse. Aquí también yo creo que no hay un modelo único. Para cada ciudad, para cada contexto y para cada momento seguramente se puede diseñar un sistema adecuado para los objetivos que en aquel momento y en aquella situación se quieren conseguir. Entonces yo creo que es como tener las diferentes variables y acertar en modularlas para responder positivamente a cada contexto y a cada situación, ¿no? Y a lo mejor en la misma ciudad, 10 años más tarde, el sistema tiene que ser distinto porque unos objetivos se han conseguido y no nos podemos quedar en el mismo sitio y ofreciendo el mismo servicio, ¿no? Y entonces yo creo que esto es bastante dinámico. Y creo que también los operadores están ofreciendo productos con muchas posibilidades, con capacidades para hacer cosas nuevas. Toda la estrategia de sensorización de las bicicletas creo que es muy estratégica, no solo para tener datos para la propia operativa, sino para generar datos para la propia ciudad. Entonces yo creo que estamos en un momento donde se multiplican las opciones, pero sí que es importante tener claro desde las ciudades qué es lo que se quiere, para que la bici pública juegue a favor de lo que se quiere, ¿no? Sí, quizás en planificación se ha avanzado mucho, se sabe, hay ejemplos, lo que decías tú, lecciones aprendidas, procesos que hay que mejorar, pero hay algo que es impepinable, y es que el usuario lo que quiere es que la operación sea segura, sea fácil, que las bicicletas funcionen bien,
que sean robustas, que no te den sorpresas, que las ruedas no, cuando das con el golpe de luz no derrapen, en fin, algo que te toca a ti directamente, Valentín, ¿no? Vosotros también habréis tenido lecciones aprendidas en este proceso. ¿Ya habéis dado con el modelo ideal de bici para ser usada en sistemas de flota pública? Bueno, yo creo que hemos mejorado mucho, pero siempre se puede mejorar. O sea que nosotros estamos en un proceso de aprendizaje continuo. O sea que la bici que teníamos hace 20 años es muy diferente de la que tenemos ahora. Y la que tenemos ahora es el resultado de todas esas experiencias, fallos que han existido y mejoras que hemos podido hacer. Porque obviamente hacer una bicicleta que tiene 10 usos al día es muy diferente de una bicicleta privada. O sea que hemos aprendido a mejorar y yo creo que ahora tenemos un modelo que es bastante bueno, pero bueno, estamos desarrollando otro y ya tenemos 2 modelos que vienen, o sea que ya estamos innovando para mejorar esta bicicleta, ¿no? Lo que hemos visto mucho en los últimos años es el cambio de bicicletas mecánicas hacia la bicicleta eléctrica. Es verdad que las ciudades ahora te piden mucho más este tipo de bicicleta, ¿no? Esto es una novedad. Creo que es importante porque bueno, permite dar acceso a mucho más personas, cubrir mejor el territorio, ¿no? Donde, por ejemplo, hay cuestas, este tipo de cosas, pues ahora pues, se pueden cubrir mucho mejor con este tipo de bicicleta. Yo creo que esto ha sido la innovación más importante de los últimos años, ¿no? Y ahora lo que vemos efectivamente es el tema de datos, los sensores dentro de la bicicleta que pueden enviar directamente información. Esto es algo que trabajamos bastante. Pero la bici eléctrica y conectada tiene que ir por la infraestructura. Hay otro punto crítico en el despliegue de la bici, que es la infraestructura. Indudablemente ha habido un amplio despliegue en carriles bici, en carriles mixtos, que no siempre generan la misma confianza al usuario, ¿no? El tema de los usos compartidos al final convierte al ciclista en un vulnerable, ¿no? Frente a una cosa que va a 1.500 kilos a 30 por hora, pues no tiene nada que ver, ¿no? Ahí vosotros estáis cubriendo un territorio muy amplio. ¿Cómo estáis en infraestructura vosotros, desde vuestra experiencia, y cómo la infraestructura impacta positivamente en el uso? Me gustaría responder a esas 2 cuestiones. Sí, igual empezando por la segunda, nosotros siempre pensábamos que iba a condicionar mucho el éxito del servicio el despliegue de infraestructura que tenemos en el entorno metropolitano de Bilbao y la orografía, ¿no? Entonces, la orografía, pues con la bicicleta eléctrica, que es por lo que apostamos en ese momento, al 100%, no ha sido un obstáculo. Y la infraestructura, sí que las personas usuarias nos trasladan que con más infraestructura segregada habría más personas que se animarían a utilizarla, pero sin embargo se está utilizando mucho y entonces, desde luego estamos, y ahora cuento en qué situación estamos en Vizcaya, con un despliegue de infraestructura razonable, pero también pensamos y estamos muy convencidos de que cuanta más bicicleta haya en la calle, más se calma el tráfico, pero bueno, tampoco es cuestión de poner escudos humanos, pero es verdad que la bicicleta en la calle calma mucho el tráfico y una vez que se calma el tráfico da más confianza a la gente, sobre todo en entornos muy urbanos que los usos son compartidos, ¿no? Vizcaya tiene... Bueno, Vizcaya venía de un plan director ya un poco antiguo que luego ha ido evolucionando, se hizo un libro blanco de la bicicleta y ya luego se ha hecho un plan territorial sectorial, o sea, ya con rango preceptivo de cumplimiento, un plan territorial sectorial de vías ciclistas. Entonces, ahí se parte de una red ciclista actual o ciclable de 300 y pico kilómetros y el objetivo que es, en los 2 sexenios que cubre hasta 2035, pues llegar a una red ciclable no todo de gestión foral, también de gestión municipal, pero en torno a 900 kilómetros. Y eso acompañado también de otro plan territorial sectorial que estamos empezando a redactar ahora, que es de itinerarios verdes, que no está directamente relacionado con la movilidad ciclista, pero sí son vías ciclopeatonales que también aspiramos a otros 500 kilómetros de red. Entonces, de los 300 y pico kilómetros de vías ciclistas
planificadas en el PTS, además de los casi 500 que ya existen, pues se están construyendo ahora bastantes tramos y sobre todo se está haciendo una apuesta fuerte por vías segregadas desde el ámbito foral. Se está construyendo paralelamente al trazado de la A8, de la AP8, que es la que llega hasta la frontera con Francia, tramos de lo que hemos llamado bicipistas, con una plataforma potente de 4 metros para bicicletas más 2 para peatones, aprovechando pues todo el dominio público y los suelos expropiados en su día para la autopista, y eso es uno de los ejes principales, ¿no? Y luego se ha hecho una red con ejes principales y ejes secundarios, y ya dejando un poco al ámbito municipal el resto de la capilaridad, ¿no? Pero estamos apostando muy fuerte, se está construyendo también un puente sobre la ría de Bilbao a la altura de Baracaldo y Erandio, que va a ser un puente móvil para permitir el paseo de buques cuando sea necesario, y de uso exclusivamente ciclopeatonal, con lo cual la apuesta es fuerte, firme y decidida. Entonces sí pensamos que cuando estén completados esos ejes ya en torno a la ría, que están muy avanzados, pues todavía va a ser un salto mayor para el uso de la bicicleta en general. Hombre, la apuesta por la segregación que hacéis es muy fuerte, no se puede hacer en todos los ámbitos seguramente, pero quizás desde la red sí que habéis visto ejemplos donde la segregación de la infraestructura ha generado esa demanda, ¿no? Una vez que tienes la oferta de infraestructura, generas la demanda, y probablemente habéis visto ejemplos contrarios, ¿no? Pero ¿en qué punto veis la situación? ¿Cómo deben convivir esas plataformas mixtas con las plataformas segregadas? La percepción también a nivel usuario, cómo cambia, ¿no? La percepción del riesgo, que está generando un cambio importante, sobre todo la gente más joven. Esa idea de las calles pasillo, calles habitación, ¿no? Esas plataformas únicas, ¿cómo lo estáis viendo desde la red? A ver, yo creo que a nivel, haciendo un foco europeo, digamos, está como súper asentado el hecho de que una buena infraestructura segregada del tráfico motorizado facilita el uso de la bici, facilita que haya mucho más uso de la bici, que sea mucho más diverso y que muchas más tipologías de personas puedan utilizar la bicicleta de forma habitual y cotidiana. Y esto es como un aspecto central que en las ciudades donde se avanza en este sentido, pues todo eso se refleja en la cuota modal de bicicleta claramente. Y entendemos los sistemas de bici pública como una pieza más de una estrategia global de impulso de la bicicleta que debe ir acompañada de un despliegue de infraestructura. Si no, es complicado y seguramente el crecimiento pues va a tener unos límites y un uso propio de la bicicleta pública, pero que no va a suponer este incremento global del uso de la bici, que es lo que hablamos al principio, que creo desde la perspectiva de las ciudades debería plantearse, ¿no? Entonces, este tema de infraestructura es clave y seguramente no se está avanzando al ritmo necesario al que se debería, y no en todas las ciudades de la misma manera. Hay ciudades que sí que están avanzando. Sobre todo el reto es mantener las apuestas, apostar por una estrategia de despliegue de red y que esto se pueda mantener en el tiempo, las inversiones se vayan acumulando y esta red, una vez está articulada, se pueda ir haciendo cada vez más densa y no caer en las discontinuidades cuando hay cambios de gobierno. Esto es súper estratégico, que haya un consenso político sobre el interés en avanzar en la infraestructura ciclista, porque si no, hacer y deshacer no tiene ningún sentido y no conseguimos avanzar, ¿no? Esta parte creo que es vital y creo que a nivel técnico es poco discutible que esto tiene una causa-efecto como muy directo, ¿no? Sí que es verdad que en el ámbito interurbano la cosa está un poco más complicada y se ha trabajado menos a nivel estatal, pero sí que vemos donde hay una capacidad de gobernanza a nivel territorial, pues ahí es donde se avanza más. Las diputaciones forales, yo creo que son un ejemplo, vascas, son un ejemplo de una capacidad de gobernanza, también de una normativa propia de infraestructuras ciclistas, que les da a la infraestructura ciclista un carácter de interés general que en muchos otros sitios del Estado no tienen, y por lo tanto, digamos, se puede expropiar para hacer un carril bici, aunque no sea al lado de una carretera. No digo que sea fácil, pero en otros sitios esto es mucho más difícil jurídicamente, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que hay un encaje de gobernanza y normativo que es relevante, sobre todo para desplegar estas infraestructuras en el ámbito interurbano, donde es más complejo
y también en el ámbito metropolitano, ¿no? La Metropolitana de Barcelona es un ejemplo también de una infraestructura ciclista a nivel regional, territorial, pero creo que esto es una asignatura pendiente en muchos sitios y es quizá uno de los retos que tenemos ahora por delante, esta dimensión territorial de la infraestructura ciclista para desplazamientos de estos 8 o 10 kilómetros que con la bici pública con la bici eléctrica es fácil de hacer, y si se van desplegando sistemas de bici pública de este ámbito metropolitano también, pues también se puede acompañar, digamos, de esta ocupación de esta infraestructura, ¿no? ¿Y cómo impacta al distribuidor y fabricante de bicis? ¿Cómo impacta el que haya una buena o una mala infraestructura? Bueno, se ve directamente en los usos, es decir, en una ciudad donde hay muchos carriles bici segregados, pues tenemos usos mucho más elevados. Esto es una regla muy fácil, tanto para el uso del servicio público como la bici particular. O sea que sí, esta parte no nos toca a nosotros, pero obviamente estamos a favor, ¿no? Y yo creo que se podría ir un poco más rápido porque ahora no hay muchas ciudades que avanzan, yo creo en España, que bueno, no se va suficientemente rápido. Yo creo que queda mucho trabajo. La discontinuidad aún existe en muchas ciudades, que pone en peligro, y muchas veces pues, solo hace falta que falten 200 metros para no usar la bici, ¿no? Para decir, aquí es demasiado peligroso, no puedo usarla. Entonces hay que trabajar este punto. Yo creo que queda mucho por hacer. Pero esta parte, claro, no nos toca a nosotros. Nosotros como proveedor, pues es verdad que no tenemos esa responsabilidad. Me quedo contigo, Valentín, para preguntarte por la electrificación, ¿no? Lo has mencionado antes, que está incrementando los usos. Comentaba, ¿no?, que nosotros estamos en Zaragoza, donde ha habido ahora un cambio en el despliegue de lo que existe, que ha multiplicado hasta por 14 los usos diarios en el primer tiempo de despliegue de las bicis eléctricas, directamente proporcional a la modernización de la flota. ¿Esto es un caso aislado o lo estáis viendo vosotros? Antes lo mencionabas, pero me gustaría que dieras algún ejemplo. No es un caso. Yo creo que es algo que era de esperar, y el caso de Zaragoza es muy interesante porque sí, se ve el efecto directo de la calidad de la flota en los usos. Es decir, la electrificación siempre trae mucho más usos, esto lo sabemos. La calidad de la bici atrae más usuarios también, el hecho de que sea nuevo y tal, o sea que todos esos factores hace que pues, los usos sean disparados. Pero bueno, es algo que vemos en otras ciudades y sabíamos que iba a pasar. O sea que sí, no nos sorprende, la verdad. Desde la red entiendo que es unánime, también la electrificación está generando sus efectos positivos. Estamos viendo que los sistemas nuevos difícilmente no tienen unidades eléctricas. Aún hay el debate si tienen que ser mixtos o solo eléctricos, que también supongo que depende de las ciudades. Y en lo que sí que vemos hay un patrón, que es que cuando hay un sistema mixto, al final se acumula una gran demanda sobre las unidades eléctricas, y las que no son eléctricas tienen una demanda mucho más baja, y esto también genera una cierta complejidad en la gestión. Claro. Había en una jornada hace poco había una cierta reflexión, digamos que quizá era hasta más viable un sistema todo eléctrico, aunque sea más caro, porque también el uso se paga más alto por uso, y al final sale más rendible un sistema todo eléctrico, que a lo mejor para la gestión es más simple o más homogéneo, que un sistema mixto que tiene una complejidad importante para... Esto los operadores supongo que son los que más saben cómo... Pero entiendo que las unidades eléctricas... es difícil imaginar un sistema de bici pública actualmente nuevo sin unidades eléctricas. Yo creo que el debate está en si es 100% o un sistema mixto. También las ciudades a veces tienen miedo a hacer apuestas muy radicales, y yo creo que sí que es interesante este conocimiento colectivo para que la gente se atreva a dar el paso, ¿no? No estaba prevista, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Los sistemas avanzados con electrificación importante de bici pública matarán el motosharing eléctrico en las ciudades? Ojalá. Ojalá. No. Recuerda que le gustan las motos. Sí. No, yo creo que, claro, aquí también las ciudades tienen unos repartos modales diversos, pero creo que un buen sistema de bici pública eléctrica pues le puede restar mucho interés a un sistema de moto compartida. Ojalá también le reste interés a un sistema de moto privada, digamos. En Barcelona, donde hay un uso muy elevado de la motocicleta,
También hay un índice muy alto de accidentalidad vinculada a la motocicleta. Es uno de los modos que acumula más muertes y más accidentes graves. Y seguramente es uno de los modos que genera más percepción de peligro y de situaciones de riesgo en el ámbito urbano, ¿no? Por lo que, bueno, ojalá, si hay una apuesta, pues si es por la bici pública, mucho mejor. ¿Y en electrificación, desde Vizcaya, cómo lo veis? Esencial, entiendo, ¿no? Sí, nosotros... Más con la visión intermunicipal y con el territorio, ¿no? Eso es, la gente al principio, cuando indagábamos un poco, sondeábamos a ver cómo podíamos desplegar, ¿no?, la primera fase del servicio, todo el mundo lo ponía la orografía como un hándicap, ¿no? En todo caso, teníamos pocos inputs, pero algún input que teníamos de servicios mixtos, los que nos trasladaban era que en cuanto pasaron de la bicicleta mecánica a la electrificada y mantenían los dos, las personas normalmente cogían la bicicleta eléctrica y iban abandonando la no eléctrica. Entonces, desde el principio apostamos por una red de bicicletas eléctricas y además con una red de estaciones de electrificada al 100%. Salvo algunas excepciones, hoy en día creo que tenemos 91 estaciones y serán media docena las que no están electrificadas, pero por cuestiones particulares de los emplazamientos. Entonces, en ese sentido, pensando en el futuro muy cercano que tenemos también para llegar a todo el territorio de Vizcaya, desde luego la bicicleta, la apuesta es 100% eléctrica. Vamos a hablar de gobernanza, que antes se mencionaba también desde la red, ¿no? Si quieres voy contigo. Hay diferentes sistemas, lo ha comentado Álvaro en su presentación, Álvaro Benítez de Impulso, diferentes formatos, ¿no?, concesionales, contratos. Después de ese tiempo, ¿no?, donde hubo al principio casi que regular un despliegue espontáneo, ¿no?, de sistemas de movilidad personal con ordenanzas muy diferentes, etcétera. Esto es otra cosa, estamos hablando del sistema regulado de bici pública, pero ¿cuál sería el formato que vosotros consideráis que reúne las características más adecuadas ahora mismo para, o depende del tipo de ciudad, si son territoriales, si hay que combinar varios? ¿Cuál sería un poco la recomendación en temas de contratación? Sí, yo creo que aquí puede depender del tipo de ciudad, de la capacidad también de gestión que se pueda tener. Sí que es verdad que los contratos, por ejemplo, de concesión que se financian a través de la publicidad, esto es una cosa que está desapareciendo, que ya quedan, no sé si quedan muy pocos. Y es una cosa que entiendo que la publicidad puede ser un elemento más, un ingrediente más para todo el sistema de ingresos, pero no el pilar principal para el sistema de gestión. Esto está desapareciendo. Y aquí, pues, si los contratos de suministro y de gestión pues resuelven todo a cierto plazo, bueno, a largo plazo, los contratos solo de gestión aprovechando y asumiendo el suministro, como decíais aquí, por parte de la Administración. Claro, aquí hay un formato que ayuda a cierta dependencia de las financiaciones extraordinarias a nivel europeo, y esto es una cosa que en el futuro habrá que empezar a normalizar un poco, que el sistema de gestión de la bici pública no tenga que depender siempre de que la inversión se pueda hacer aprovechando una financiación extraordinaria. Al final los números tendrán que salir con un funcionamiento ordinario, ¿no? Pero bueno, las ciudades que tienen capacidad de gestión pues pueden asumir más parte en toda la gestión del sistema, y las ciudades que no tienen tanta capacidad, pues a lo mejor les resuelve mejor que tanto el suministro como la gestión esté externalizada. Sí, también hay fórmulas, digamos, hay muchas ciudades que también utilizan las empresas públicas para gestionar directamente o para encargarse de la licitación y de las contrataciones. Esto también es una estrategia que se utiliza en bastantes casos. Y yo creo que el tema de la gobernanza, sobre todo, es crítico cuando hay municipios un poco medianos o pequeños, por la capacidad de organizarse para poder tener un sistema que pueda tener un ámbito territorial o metropolitano. Y aquí no es un tema específicamente de la bici pública, sino es un tema de la gobernanza en las políticas de movilidad, incluyendo las de la bicicleta, que incluyen la bici pública, ¿no? Claro. Y aquí sí hay una estrategia de coordinación o un instrumento definido de gobernanza compartida,
pues entonces se facilita mucho y se puede aprovechar para gestionar también pues el sistema de contratos de los sistemas de bici pública. En ese sentido, por ejemplo, desde Vizcaya, ¿hay algún consorcio que es el que tutela y ayuda a los municipios más pequeños a que pueda llegar ese servicio a través de la Diputación, a través del Gobierno vasco? Sí, en Vizcaya al menos todavía no existe una autoridad territorial de transporte. Existe el Consorcio de Transporte de Vizcaya, que no es exactamente una autoridad, pero bueno, aglutina un poco a los diferentes operadores de transporte y principalmente lo que pone al servicio de la ciudadanía, aparte de coordinar los diferentes modos de transporte, pues es también una tarjeta única no un billete único, pero una tarjeta única para utilizar los diferentes modos. Bizkaibizi está trabajando no para integrarse en el consorcio, pero sí también para colaborar y facilitar que las personas puedan utilizar la misma tarjeta, se llama BARIC, para el uso de las bicicletas. Pero nosotros desde el principio concebimos, de hecho, el departamento al que yo pertenezco es el departamento de transportes y concebimos Bizkaibizi como un modo más de transporte. Entonces, desde ese punto de vista, pensamos desde el principio y seguimos pensando que la visión de servicio público que tenemos que dar es parte de la misión, ¿no?, de la propia Diputación. Entonces, pensamos que la mejor forma de prestar ese servicio es a través de un contrato de servicios en el que, pues, obviamente, la cuota que paga la Diputación por el servicio que le presta el contratista incluye parte de la financiación de los bienes y demás. Pero bueno, nos parece un modelo cómodo y en el que velamos más por esa visión que tenemos nosotros del servicio como transporte público. Y vosotros como proveedores, contrato, concesión, ¿cuáles son las mejores experiencias o depende de cada caso? Y yo creo que depende de cada caso. Cada territorio es diferente. Obviamente hay que mirar un poco qué territorio tenemos que cubrir. O sea que esto tiene como consecuencias en el modelo de gobernanza. Una recomendación como operador, nosotros, porque somos proveedor, pero también operamos, es que se externalice la operación. O sea que creemos que es mejor porque así se puede beneficiar de las experiencias en otras ciudades y mejorar la calidad del servicio. Esto yo creo que es un punto importante. Luego el modelo de gobernanza, pues claro, hay muchos factores que entran, a veces lo lleva la empresa de transporte, bueno, eso depende. Depende un poco de cada ciudad. No hay sí que respuesta. el ticketing unificado, las tarjetas de acceso al transporte público que comporten también el acceso a los sistemas de bici pública parece que serían una mejora que se ve claramente traducida en datos, ¿no? Me imagino en algún caso desde Red, vosotros me decís que estáis en esa aspiración también. Yo creo que es un reto bastante generalizado. No sé si está consolidado esto en muchos, creo que no está consolidado casi en ningún sitio. No sé si tú tienes conocimiento de alguna ciudad donde se ha integrado. Con la tarjeta de transporte público. Bueno, en general hay bastantes ciudades que lo hacen. Ambici lo tiene. Combinado, ¿no? El combinado, ¿no? En Vizcaya lo tenemos también. Zaragoza hay una tarjeta al lazo que también lleva... Cubre el sistema nuevo. Cubre el sistema, sí. Pero es verdad que no está generalizado, ¿no? Es decir, y el tema del ticketing al final es un tema muy técnico y complejo, ¿no? Puede parecer como fácil, pero es verdad que no hay, bueno, no hay como una regla nacional, ¿no? Que no hay como una tarjeta que se pueda usar a nivel nacional. Esto aún no existe, pero bueno, yo creo que poco a poco vamos hacia ahí, es la idea. Eso dicen los del coche eléctrico también. Quiero decir que es verdad que es una aspiración la integración de sistemas de carga, la integración de sistemas de bici pública, pero luego la realidad es muy tozuda y todos llevamos un montón de aplicaciones en el móvil. Sí. Tenemos que loguearnos muchas veces. Quiero decir que ahí sí que hay un reto de integración importante. Vamos a ir acabando porque vamos consumiendo el tiempo y me gustaría hablar de las bicis, ¿no? En la guía se habla de las características, ¿no?, que debería reunir una bicicleta de los sistemas de bici pública, ¿no? Que sea segura, que sea inteligente y conectada, que sea inclusiva para la pueda usar cuanta más gente mejor, y luego que sea optimizada para un nivel de mantenimiento y una durabilidad que lo hagan atractivo, ¿no? A eso te lo dejo a ti.
Como realmente se puede hacer esta bici mágica que reúna todas esas características, y dentro de esas características, ¿cuál sería la que realmente creéis que es primordial? Esto da para una tesis, pero te pido un resumen. Es un punto muy importante. Como he dicho antes, una bici pública no es igual que una bici privada. O sea que, ¿cómo se llega a este modelo? Pues yo creo que con experiencia, ¿no? Con aprendizaje, error y aprendizaje, ¿no? Poco a poco vamos aprendiendo y vamos mejorando la bici. Muy importante que sea robusta, resistente al vandalismo. Esto es un tema, es un punto primordial. Inclusiva, ¿no? Que pueda dar servicio a todo tipo de personas. O sea, que no todos hacemos la misma talla. Bueno, tiene que ser adaptable para todos los usuarios. Y esto, al final, parece fácil, pero es un reto, ¿no? Conectada, esto es importante, para que nos envíe datos, saber dónde está, saber cuál es el nivel de batería, si necesita mantenimiento o no, ese tipo de cosas. Esto, el punto más importante para mí yo creo que es el hecho de que sea robusta, eso es muy importante. ¿Y siempre en base fija, si es eléctrica, si es eléctrica, la idea eléctrica, del free floating podría volver es complicado? El tema del aparcamiento, bueno, si es un sistema eléctrico recomendamos que haya estaciones, porque para operar este tipo de sistema, pues si no hay estaciones para cargar las bicis, pues el coste se dispara. Entonces es importante que haya un mínimo de estaciones que tengan capacidad de carga. Luego, todas las estaciones no tienen que tener capacidad de carga, no tienen que ser 100%. Pueden existir estaciones virtuales, es decir, estaciones sin infraestructura física. Esto es algo que vemos bastante en la industria y se utiliza bastante. Y también pueden existir como lo que llamamos nosotros flex zone, es decir, zonas con free floating, o sea, que donde se pueda aparcar en algunas zonas autorizadas. O sea que existe un poco de todo. Esto también depende del territorio, depende de esto, hay que hacer un análisis y una recomendación para adaptarlo, ¿no? Pero no tiene que ser 100% estaciones físicas, ¿no? Esto es importante entenderlo porque también una estación tiene un coste, ¿no? de adquisición, y esto es un coste más para la administración pública. O sea que hay posibilidad de optimizar. Claro, y vosotros, por ejemplo, que tenéis que jugar con espacios densos y espacios dispersos, ¿cómo lo resolvéis este tema? Tanto a nivel del producto, de la bici, como a nivel del estacionamiento y de la disposición. Mira, nosotros cuando empezamos se estableció un convenio con los 9 ayuntamientos en los que se opera a día de hoy el servicio, y la verdad que todos los ayuntamientos han sido muy colaborativos, poniendo a disposición espacios, asumiendo ellos la obra civil necesaria para luego instalar las estaciones. Y a medida que ha ido evolucionando el servicio hemos visto necesidades de instalar nuevas estaciones, densificar un poco más el número de estaciones en algunos municipios. Pues como íbamos un poco a ciegas, luego hemos bajado efectivamente de ese ratio que ha comentado antes Álvaro, de 500 metros por cada estación a 300 y menos, ¿no? En zonas ya más densamente pobladas. Sí pensamos que, o no nos gusta, mejor dicho, igual el free floating, un poco ligado al concepto de desorden, ¿no? El ligado también al concepto... La ocupación de espacio público... Sí, estoy totalmente de acuerdo que la bici al final forma parte de la imagen de la ciudad, sobre todo de las ciudades renovadas y especialmente pues Bilbao y las dos márgenes de la ría, que se han regenerado mucho, ¿no? En las últimas décadas. Y entendemos que el ver bicicletas sueltas por toda la ciudad pues no ayuda a tener una buena imagen. Por eso hemos apostado desde el principio en tener estaciones fijas. También es verdad que los sistemas actuales que conocemos al menos permiten el overflow, con lo cual si en una estación con 10 anclajes tiene que haber 25 bicicletas, pues tampoco no sucede nada, y de hecho mejora un poco también que el rebalanceo sea natural y no tengan que estar continuamente el operador moviendo bicicletas, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, pues Benjamín, vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis todo este tema de despliegue de unidades y también la parte de free floating, estaciones?
Yo creo que una de las líneas interesantes a nivel de sensorización es lo que decía, que no solo sirva para la gestión de la prueba operativa, sino que sirva para la ciudad. Si las bicis ofrecen datos con los acelerómetros, con los sistemas que tienen de cómo se comporta el ciclista en la infraestructura, esto permite hacer mapas de puntos negros o de zonas conflictivas, y esto puede contribuir a mejorar la infraestructura, identificar problemas a resolver. Esto me parece como súper estratégico. En algún momento también hasta he oído hablar de sensores de calidad del aire que podrían llegar a estar en bicicletas, no sé, cosas que a lo mejor en el futuro pueden llegar, pero al fin y al cabo es un conjunto de elementos que están en la ciudad y que pueden ser captadores de datos y que no dejan de ser como una muestra estadística de las personas que se mueven en bici, y nos pueden dar mucha información sobre patrones de movimiento, desplazamiento para las políticas de movilidad en bicicleta en general. Y después también yo creo que es interesante entender no solo los perfiles diversos de uso de la bici, sino los usos diversos. Sabemos que los desplazamientos cotidianos muchas veces están combinados, no es solo de ir de casa al trabajo, de trabajo a casa, hay muchos desplazamientos vinculados a los cuidados, a acompañar personas, a acompañar menores, a escuela, a ir a hacer compras, al salir del trabajo. Entonces yo creo que avanzar en bicicletas que sean capaces de responder a estas necesidades es muy interesante, ya sea teniendo bicicletas específicas de carga o de este tipo, o que las bicicletas incorporen o faciliten poder llevar cargas de diferentes formas, ¿no? Esto es una cosa que yo creo que es interesante para los próximos, digamos, sistemas de bicicleta pública. Y bueno, sí, a nivel global, pues yo creo que esto está en Europa, estamos viendo cómo se van incorporando elementos de este tipo, y aquí todavía es bastante puntual y entendemos que irá llegando. Y en ese futuro habrá ciudades, por ejemplo, las obligadas en las zonas de bajas emisiones, unas 130 en España, ¿no? Capitales de provincia y ciudades de más de 50.000. ¿Habrá ciudades sin sistemas de bici pública? ¿Creéis que esto se va a generalizar de una manera natural? Seguramente las ciudades grandes, yo creo que por ahora y durante un periodo largo, creo que los sistemas de bici pública se están normalizando y que van a tener su papel. No me imagino grandes ciudades sin sistemas de bici pública. Las ciudades pequeñas, pues veremos, hay que encontrar las fórmulas, a lo mejor tienen que ser un poco distintos. Estamos viendo cómo hay nuevos sistemas que combinan la bici pública clásica con los sistemas de alquiler de larga duración, que esto puede tener un funcionamiento para zonas más dispersas o para desplazamientos o ámbitos territoriales, desplazamientos más largos. Yo creo que en estos ámbitos territoriales o municipios más pequeños, a lo mejor hay que avanzar en hacer adaptaciones y hacer un poco variantes de los sistemas clásicos. Pero vamos, en las ciudades grandes yo creo que no nos imaginamos el futuro sin sistemas de bici pública. ¿Hay alguna característica mínima, poblacional, término municipal, para que creas que es el estándar a partir del cual habría que tender a ofrecer sistemas de bici pública? ¿Tenéis ese estándar? No tenemos el límite. Yo creo que hay un tema también de viabilidad económica, que sea factible y que no sea un coste súper elevado. Y también que depende mucho, hay fórmulas para solventar agregación de municipios o estrategia de gobernanza compartida. Esto puede solucionar cuando es una escala menor, poder resolver estos problemas, ¿no? Y, el ejemplo de Vizcaya, vosotros, ¿cómo veis ese futuro? Porque lo estáis un poco dibujando vosotros también en esa idea compartida. Eso, el servicio actual, que al final no ha dejado de ser una experiencia piloto positiva y ambiciosa, pero hemos analizado de cara al contrato que esperemos que se inicie ya la operación en enero del 27, todo el territorio de Vizcaya. Son 113 municipios, somos aproximadamente 1.200.000 personas y el 85% vivimos en el entorno del Bilbao metropolitano. Entonces, para analizar, mejor dicho, toda la realidad, hemos analizado, pues, aparte de la movilidad ciclista que conocemos, pues con datos del MITMA, de telefonía móvil y demás, cómo se mueve un poco la población, y cruzando esos datos con la orografía, con la asistencia a infraestructuras y con la población de cada uno de los centros, hemos discriminado un poco entre dónde dar un servicio u otro. Entonces hemos ido vamos a ir a un servicio mixto. En el servicio de corta duración, como el que tenemos actual, pasaremos de 29 a 38 municipios y en el resto ofreceremos el servicio de larga duración
que también son una incógnita para nosotros, pero por lo menos ofrecer a la ciudadanía un servicio de bicicleta pública universal, digamos. Y vosotros, acabo contigo la ronda, ¿cómo lo veis? Sí, yo creo que este tipo de sistema es apto para cualquier tipo de territorio. Luego hay que encontrar la fórmula de hacerlo funcionar, ¿no? Y entonces, ¿qué institución, qué modelo de gobernanza, cómo financiarlo? En muchos territorios se puede encontrar una solución. O sea, que yo espero que se va a desarrollar aún más, porque quedan muchas ciudades en España que todavía no tienen un servicio de bici pública, ¿no? Y esto, pues, yo creo que es algo que hace falta. Además, ahora lo que vemos un poco es la competición de los sistemas privados de free floating, que son sistemas que no están subvencionados, entonces el coste es mucho más alto para el usuario y esto no da el mismo tipo de servicio a la ciudadanía, o sea que no tiene el mismo impacto. Entonces, yo espero que se van a desarrollar mucho más sistemas de bicicleta pública. ¿Algún modelo, algún país, algo que vosotros, que tenéis un despliegue muy amplio, sobre todo en Europa, hayáis visto que nos tengamos que fijar? Danos esa idea final, esa luz final. Pues al final yo creo que España está bastante avanzada en este sentido, ¿no? Si lo miramos y lo comparamos al menos al nivel europeo, es uno de los países que tiene más. Eso no quiere decir que todo el territorio esté cubierto. Faltan muchas ciudades grandes que no tienen sistema. Quizás por las características de nuestras ciudades, más compactas, más densas, quizás, pregunto. Esto va a favor de la bici al final, ¿no? Porque las distancias que tienes que recorrer son mucho más pequeñas. O sea que no, yo creo que España va bastante adelante y de hecho se podría convertir en un modelo, ¿no?, europeo en este sentido. O sea que eso está muy bien. ¿Os gustaría añadir algo más o damos por cerrada la jornada? Yo, como orden de magnitud, por aportar un dato, en el modelo que estamos pensando ya para dar, por lo menos ofrecer el servicio a toda la ciudadanía, estamos hablando de una inversión anual en torno a 4 millones de euros y por la experiencia acumulada hasta ahora, simplemente por el abono anual que pagan las personas y por el uso que estamos teniendo, estamos recuperando en torno a un 50%. Bueno, son datos muy apreciables teniendo en cuenta el coste del transporte público en España. ¿Alguna consideración? Yo creo que es interesante, por ejemplo, la referencia de un país como Francia y de algunas ciudades, por descontado París. Las ciudades centroeuropeas, holandesas, danesas, pues ya nos quedan con una cierta distancia, pero una ciudad como París, que en pocos años ha hecho muchos pasos adelante, acompañando todo el despliegue de infraestructura, aprovechando también toda la situación del COVID y la pandemia para relanzar muchos sistemas, mucha infraestructura a nivel táctico que después se está consolidando y que donde la bici pública ha sido una pieza de todo este crecimiento y que son ciudades en las que nos podríamos, digamos, ver en los próximos 10 años. Han hecho un recorrido en poco tiempo y están en una situación que a lo mejor es donde estamos ahora, ellos hace 10 años, estamos un poco ahora aquí. Creo que son referencias que nos quedan cerca y que nos podrían servir como patrón para avanzar en los próximos tiempos. También a nivel, por ejemplo, regulatorio, hay el doble sentido ciclista, también el CEDA, el giro CEDA ciclista a la derecha con el semáforo en rojo. Algunas cosas que se han hecho habituales en Europa, en Francia ha sido quizá uno de los países donde ha llegado hace ya unos años, pues son cosas que deberían permeabilizar y llegar también a nuestro contexto para facilitar y dar mucha más fluidez a los desplazamientos en bici y hacerlos mucho más competitivos con el resto, con modos motorizados. Muy bien, pues muchas gracias por esta radiografía que creo que ha sido bastante completa de cómo están los sistemas de bici pública, un ejemplo concreto, ambicioso y a seguir, el vuestro en Vizcaya, esa visión más global que tenéis desde la red y desde el operador y fabricante. Así que, bueno, para nosotros ha sido un placer conversar con vosotros y espero que para todos los que estén presentes y nos vean también por el canal de YouTube, pues saquen alguna enseñanza de algo que está sucediendo y que va a ir a más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.